La canela y romero levantan muerto y una dosis de palqui, palos en tuerto. La canela y romero levantan muerto. Hola, ¿cómo están? Les saludo a todos y a todas y quiero contarles que hoy vamos a conversar y contarles lo que voy a hacer en este taller sobre la cueca chilena. Quiero partir contándoles que la cueca es una expresión popular en donde se entrelazan la música, la danza y la poesía. Podemos encontrarla en distintos países sudamericanos como Argentina, Bolivia, Chile, por supuesto, y Perú, cada uno en sus diferentes formas. Variadas son las teorías sobre su origen y arraigo en nuestro territorio, como lo son la postulación de una raíz africana, otra que proviene de la zamacueca peruana, y la teoría arábigo-andaluza que propone don Fernando González Marabolí junto a Samuel Claro. Bueno, variadas son sus formas estructurales e interpretativas también, como las funciones y la connotación a que ésta se le da de acuerdo a la ocasión y al lugar geográfico donde se desarrolle. Podemos encontrar cuecas de celebraciones, velorios, matrimonios, bautizos, círculos de siembra y cosecha, celebraciones religiosas, como también hay una beta paralela en donde la cueca toma un rol de escenario, ¿cierto? Artísticamente preparados, como son los festivales u otros, y también donde toma un rol como de amenizar, ¿cierto?, a los comensales en bares y restaurantes. Bueno, y en este taller abordaremos principalmente la cueca como expresión musical y lírica. Vamos a dejar un poco de lado en esta ocasión la parte de danza. Hablaremos y compartiremos sobre sus diferentes estructuras y expresiones encontradas en la zona centro de nuestro país, como también las diferentes estilísticas y sonoridades encontradas y difundidas. Sabemos que la cueca se baila y existe en nuestro país de norte a sur, pero en esta ocasión, ¿cierto?, para acotarla vamos a hablar sobre la cueca que se desarrolla o se ha encontrado principalmente en la zona centro-sur de nuestro país. El taller está dirigido a todas y todos las personas que quieran conocer y descubrir esta expresión popular, como también a los que tengan conocimientos y quieran compartirlos y profundizarlos con todos. Y tiene como objetivo principal que cada uno de ustedes logre crear una cueca, logre compartir esta cueca y también podamos hacer a lo mejor una cueca en común, ¿cierto?, colectiva, y ojalá la podamos acompañar o ustedes pueden acompañarse cantándola y tocando algún instrumento. Este taller se divide de la siguiente manera. Vamos a hablar sobre la estructura lírica y poética de la cueca, es decir, qué partes la componen, qué cantidad de versos necesita, las sílabas que estos versos a su vez necesitan, y también por supuesto las rimas que están incorporadas dentro de su estructura. Como una segunda parte vamos a hablar sobre la estructura melódica de la cueca, ¿cierto? Las frases melódicas, cómo están compuestas, cómo se les llama, qué tipo de melodía existen, ¿cierto? Cómo las diferenciamos entre un estilo y otro. Y también aparece un elemento importante que es cuando se canta la cueca, que son las muletillas, ¿cierto? Unas palabras agregadas que ya vamos a conocer en este taller. Y también la estructura y las formas cantadas, porque la cueca al cantarse tenemos que agregarle algunas repeticiones y además la interpretación que varía de acuerdo al estilo o la zona, ¿cierto?, o la ocasión de quien lo interprete. También vamos a hablar sobre la rítmica, es decir, sobre un acento y una cifra que académicamente se ha denominado como 6 octavos, que es la cifra donde se toca y se percute, ¿cierto?, o se rasguea con la guitarra la cueca. También vamos a hablar sobre las animaciones, o sea, los gritos, las rimas, los versos que acompañan a la cueca, que se supone que sirven como para avivarla, ¿cierto? Para que el bailarín tenga más ánimo, esté más motivado, o los cantantes también, o la gente simplemente que está acompañando en este círculo. Y también vamos a hablar sobre la instrumentación y la expresión interpretativa. Si bien hay instrumentos que se usan, aunque sean en distintos estilos, se usan los mismos instrumentos, también hay instrumentos que se usan en un estilo y en otros no, ¿cierto? Entonces vamos a hablar, vamos a también mostrar la sonoridad que involucra la cueca y también, como decía anteriormente, la interpretación vocal, cómo se canta en un lugar y cómo se canta en otro.
¿cierto? Y todo lo que tiene que ver con la colocación de la voz, la impostación de la voz, los colores sobre la interpretación o la cueca cantada. Bueno, y como una primera parte para mostrar de manera general lo que podríamos o que vamos a hacer en este taller sobre la cueca, vamos a hablar sobre el análisis literario de la cueca en una primera parte. Si bien existen varias estructuras de la cueca chilena en la misma zona centro-sur que es la que vamos a hablar, hay una que se ha difundido mayormente, la que ha traspasado, ¿cierto?, el tiempo y que es la que más se difunde. Y hablamos de una cueca de 48 compases, que eso ya lo vamos a explicar más en detalle en el taller de por qué son estos 48 compases y que tiene que ver más con lo teórico musical, ¿cierto? Pero en el fondo nos da cuecas que tienen un determinado tiempo y una duración parecida, ¿cierto? Y en cuanto a las temáticas también de la cueca, podemos decir que, bueno, son muy variadas, ¿cierto? Y generalmente tiene que ver con las vivencias del entorno, en donde se desarrollan, ¿cierto? Y pueden ser de carácter amatorio, históricas, humorísticas, picarescas, o sea, religiosas, de denuncia, de paisaje. Digamos, las temáticas son tan variadas como sea el compositor o el creador de estas cuecas, ¿no? Entonces vamos a tomar y vamos a explicar un primer ejemplo de la estructura lírica de la cueca. Cómo se escribe una cueca chilena. Entonces vamos a leer, aquí ustedes lo van a ver en la gráfica, la letra de una cueca recopilada por doña Margot Loyola, que se llama La niña que está bailando, y que dice así en su primera parte. La niña que está bailando se le ve el borde de la enagua, el joven que la acompaña, la boquita se le hace agua. Vemos en estos primeros versos, que son 4, y en cada uno de estos versos son octosílabos, ¿cierto? El verso 1 tiene 8 sílabas, el verso 2, el verso 3 y el verso 4, cada uno son de 8 sílabas. Y además nos encontramos que el segundo verso, el final del segundo verso con el final del cuarto verso, riman. Hay una rima consonante en donde está en agua con agua. A esta primera parte, estos primeros 4 versos, tienen distintos nombres de acuerdo sea la rima. En esta ocasión se le llama copla. Todo eso también lo vamos a explicar en el taller, ¿no es cierto?, con más detalle. Y en esta copla entonces tenemos estos 4 primeros versos que sería la primera parte de la cueca, como forma lírica, ¿cierto?, analizando su texto. Después nos damos cuenta que hay 8 versos más, a los cuales le llamamos seguidilla. Y en esta seguidilla cambia un poco la estructura en cuanto a las sílabas. No es exactamente igual que la copla, sino que tiene 7 y 5 sílabas. Se van ordenando 7 y 5, 7 y 5, como podemos verlo, lo vamos a leer. Y dice, esa niña que baila tiene un palomo, pero cuando va a misa lo deja solo. Lo deja solo ahí sí, sigan bailando esta cueca chilena que estoy cantando. Entonces aquí nos damos cuenta que, ¿no es cierto?, ya lo dije, va la estructura silábica en 7 y 5, y además notamos que los versos pares, o sea, en este caso el verso 6 con el 8 y el 10 con el 12, también riman, y en este caso también son rimas, hay una sonante por ahí, ¿ya? También vamos a hablar sobre eso, sobre las rimas consonantes y asonantes, porque la rima puede ser de cualquier manera. Lógicamente siempre se habla de que una cueca está muy bien hecha, o está redondita, o está entera, cuando logro hacer que todas sus rimas sean consonantes y que a la vez no repita, ojalá, la misma rima. Eso también es muy importante y lo vamos a ver que lo encontramos en las cuecas, ¿cierto? Bueno, y también en la seguidilla hay que hacer hincapié y notar en algo súper importante que se repite lógicamente en todas las cuecas. El verso 9 yo tengo que obligatoriamente repetir el mismo verso 8. En este caso dice, lo deja solo sería el verso 8, por lo tanto el verso 9 yo repito el verso 8, lo deja solo, y agrego las sílabas ay, sí, o sí, siempre. Todas las cuecas ustedes van a encontrar que se hace de esta forma, ¿ya? Agrego estas sílabas porque
me toca, ¿no es cierto?, correlacionalmente esa frase como 7. Entonces, si yo la dejo igual, tendría una frase de 5 sílabas y otra de 5. No me serviría. Por eso le agrego estas 2 sílabas para que me dé la cantidad de sílabas que necesito. Y finalmente nos encontramos con el final de la cueca, que son 2 versos, ¿sí? También el primero es de 7 sílabas y el segundo es de 5. Y estos 2 versos riman entre sí, ¿cierto? En esta cueca dice, anda que estoy cantando, sigan bailando. Por lo tanto, cantando rima con bailando, ¿cierto? Y este final tiene varios nombres, se le llama final también, remate, estrambote o pareado, ¿ya? Entonces podríamos darnos cuenta finalmente que la cueca está construida poéticamente por 14 versos en total, ¿cierto? Con toda esta estructura, estas rimas, estas sílabas que explicamos anteriormente. Por lo tanto, vamos ahora a cantar entonces, entender esta cueca, cómo se cantaría, porque ahora viene la forma cantada. Bueno, vamos a ver ahora entonces la cueca cantada, ¿ya? Es importante también recalcar que nos dimos cuenta que en la estructura lírica de una cueca, con estos 14 versos que comentamos, se cuenta una historia, hay un mensaje, ¿cierto? Es una poesía también. Por lo tanto, no se trata de escribir versos sueltos o solamente fijarme en que rimen las palabras, ¿no es cierto? Sino que también tiene que haber una historia detrás que yo estoy contando con un buen remate, que eso también es muy importante. Entonces, para cantar la cueca, yo tengo que ir repitiendo algunos versos de los que están escritos, ¿ya? Y eso es lo que vamos a ver ahora, cuáles son y cómo se hacen. Y en esta cueca que yo les contaba anteriormente, que es la más difundida, que es la cueca de 48 compases. Hay otras formas también, hay que decirlo, pero eso lo vamos a ver con más detalle en el taller propiamente tal. Entonces quedaría de la siguiente manera una cueca cantada, de la forma en que vamos a ver hoy día. Repito que es la más usada, ¿ya? La copla, yo cantaría entonces el verso 1, el verso 2, repito el verso 2, canto el verso 3, el verso 4 y vuelvo a cantar el verso 1. Así tendría que cantar la copla. Luego me voy a la seguidilla y continúo con el verso 5, el 6, el 7, el 8, me devuelvo a cantar el verso 5 y 6, luego avanzo al 9 y continúo con el 10, el 11 y el 12, ¿sí? Para cantarla, repito. Y luego finalmente llego al remate, en donde canto el verso 13 y el verso 14, y ahí terminamos con nuestra cueca cantada de 48 compases. Entonces les voy a mostrar cómo quedaría, ¿cierto?, cantada. Cómo quedaría cantada esta cueca que se llama La niña que está bailando, ¿ya? De la forma en que la expliqué ahora. Bueno, y en otras oportunidades, a veces
la música que se le pone a este texto de la cueca no calza exactamente, ¿no es cierto?, con el texto, la melodía y texto. Por lo tanto, aparecen unas palabras agregadas que van como fuera de esta estructura poética, que se les llama muletillas o ripios. Y sirven precisamente para eso, ¿cierto?, para hacer calzar esta melodía. Son palabras que pueden tener que ver directamente con la temática o a veces no. Eso también lo vamos a detallar y explicar con más profundidad en el taller propiamente tal. Entonces vamos a leer primero esta cueca, que se llama La Enredadera, que dice: dicen que la enredadera aprisiona corazones, quisiera ser prisionero y enredarme en tus amores. Ahí vemos la primera parte, que es copla. Vamos a la seguidilla, dice: como la enredadera teje sus flores, así mi pensamiento teje ilusiones. Teje ilusiones, sí, teje amoríos, tuviera yo la dicha que fueras mío. Y el remate, o pareado: madre selva florida, seca mi herida. Pero cuando hicieron la melodía entonces de esta cueca, no calzaba muy bien, ¿cierto?, con este orden que yo les hablaba de los 48 compases. Por lo tanto, por supuesto, esto se da de forma natural, no es que la persona a lo mejor esté contando. El análisis teórico académico vino después, ¿cierto? Pero yo creo que auditivamente las personas se dan cuenta que algo faltaba ahí para que calzara. Entonces la cueca quedó con estas palabras que ahora la voy a cantar y que les vamos a mostrar en el gráfico y que van a ir con otro colorcito para que ustedes entiendan, ¿no es cierto?, que son estas muletillas que están agregadas para que calce con la melodía. Ahí vemos entonces un ejemplo de una melodía y cueca con muletillas, ¿cierto?, con ripio. Podemos deducir un poco que si yo tengo entonces muchas cuecas, van a tener siempre, si están bien hechas, la misma estructura. Por lo tanto, yo podría cantar muchos textos de cueca con una misma melodía, ¿cierto? Tendría que fijarme si esta melodía tiene muletillas, de agregarlas a cada una. Pero la cueca, como se escribe y tiene una estructura definida, entonces, y hay muchos grupos que lo han hecho, los hermanos Campos, por ejemplo, ellos repetían una misma melodía para muchas de sus cuecas. Entonces, por lo tanto, serviría. Nos encontramos, por cierto, que en la música de tradición oral esto se da mucho, o a veces que los textos varían un poco, ¿cierto?, porque van viajando oralmente, o encontramos las mismas cuecas en texto con distintas melodías. Digamos que en la parte más urbana y sobre todo actual, en donde ya conocemos el autor, ¿verdad?, y auditivamente ahora tenemos todas las plataformas para poder escuchar, se da mucho más que una misma cueca o un mismo texto va con una melodía, ¿verdad? Y todos la conocemos y la cantamos de esa manera y no le cambiamos nada, digamos, ¿no es cierto?, ni melodía ni texto, porque sabemos que ese autor la hizo de esta manera, y también como darle un valor, ¿verdad?, agregado a la persona que hizo esta creación. Bueno, vamos a hablar ahora sobre el acompañamiento de las cuecas, ¿bien? Si bien hemos algo nombrado sobre
los instrumentos. La guitarra de por sí es como el instrumento reina, porque está presente en todos los lugares, geográficamente hablando, presentes, aunque igual las cuecas se podrían cantar y existen cuecas que son solo con percusión, ¿verdad? Pero podríamos decir que el 99% de los lugares donde se tocan cuecas está presente la guitarra. Y también muy presente está la percusión, que estas pueden ser muy variadas, es decir, cualquier superficie que pueda sonar, ¿cierto? Si estamos en una fiesta, digamos, de manera natural, como también existe el pandero, ¿verdad? No sé, pues las cucharitas, los platitos, puede servir un vaso. Actualmente se ha integrado mucho el cajón peruano, ¿verdad? Las cuecas, el tañador, es decir, variados son los instrumentos de percusión, obviamente de acuerdo al estilo que cada una tenga. La batería también sabemos que se ha involucrado y ha incursionado en este estilo también. Entonces, hablamos de que la métrica de la cueca está en un acento de 6 octavos. ¿Ya? ¿Qué quiere decir 6 octavos? Que yo voy contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es decir, esa métrica tengo yo, ¿no es cierto? La tengo que tener internalizada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sobre esa métrica entonces todo el resto de los instrumentos va tocando diferentes ritmos, ¿cierto? La guitarra sabemos que tiene diversos rasgueos, sobre todo la zona campesina, ¿cierto? Con la guitarra traspuesta que se toca mucho la cueca, son diversos los rasgueos que existen, pero todos están dentro de esta métrica, entonces eso es muy importante y es lo primero que tenemos que entender para poder tocar una cueca o cantarla. Por lo tanto, el rasgueo, ¿no es cierto?, que yo hice en las dos cuecas anteriores es como el más común, digamos el que se repite también mucho, sobre todo en la zona urbana, aunque también cada intérprete y estilo y época tiene sus diferencias, a pesar de eso, ¿ya? Entonces el rasgueo de guitarra, ¿cierto? Entra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cierto? Pero no va exactamente igual contando estos 6 tiempos, ¿cierto? Y a esto yo, por supuesto, le agregaría una armonía, que la armonía podríamos traducirlo en esta ocasión, que son los acordes que yo voy a tocar en la guitarra. En las zonas más tradicionales se da que la mayoría de las cuecas está en tono mayor. ¿Cierto? Cuando hablamos de cuecas más urbanas, yo creo que en esa zona o en ese lugar geográfico, en esa ocasión, es donde han incursionado más los tonos menores. Acordes, ¿sí? En las zonas más tradicionales podemos hablar que yo con 2 acordes toco una cueca y en las zonas más urbanas ya incursiono con muchos más acordes, ¿ya? Como mi vida dicen que Viña del Mar, mi vida era una linda princesa. Ejemplo, ¿cierto? De la primera parte de una cueca. Y como decía entonces, también encontramos el piano como instrumento, ¿no es cierto? Que obviamente llegó directamente de los puertos de nuestro país y de ahí se trasladó también más a las urbes. También tenemos el acordeón que acompaña, está el arpa, otro instrumento que podamos nombrar. Bueno, además de la guitarra, también está la batería, decíamos, ¿cierto? Hay un instrumento de percusión que se llama charrango, ¿verdad? Que se usa con 2 botellitas de vidrio, ¿verdad? Con unas cuerdas que en realidad son metálicas, es un metal que se pone y se charranguea. ¿Sí? No suena igual que esto, pero algo así. ¿Sí? Entonces, en realidad los instrumentos son diversos de acuerdo a lo que cada persona quiera agregarle, ¿no es cierto? Y actualmente podemos encontrarnos cuecas, no sé, con violín, con charango, con cello, es decir, actualmente ya no hay por lo menos en las zonas más urbanas, algo que nos clasifique exactamente, ¿cierto? Ya vendrán después las clasificaciones que les daremos nosotros.
Bueno, entonces para cerrar, pudimos darnos cuenta que la cueca tiene muchas sonoridades, ¿verdad? Encontramos muchos instrumentos en ella, tiene una estructura definida líricamente. Cuando se canta tenemos que hacer algunas repeticiones, que eso varía y hay muchas formas que las vamos a ver. Aquí estudiamos una sola, recuerden, que fue la de 48 compases. Entendiendo entonces que la cueca también nos deja un mensaje, nos cuenta una historia, es una poesía, ¿verdad? A la cual yo después le agrego esta melodía, ¿verdad? Que vamos todo esto también a ahondarlo en este taller. Y así que los dejo invitados, invitadas a todos y todas a este taller que vamos a hacer, que es teórico y práctico. Es decir, ustedes podrán participar de diferentes maneras, ya sea tocando un instrumento, creando la cueca, ¿no es cierto?, de manera colectiva o individual, cantando o acompañando. Eso se va a dar de acuerdo al taller, al grupo de personas que estemos en este taller, ¿verdad? Eso siempre va variando de un taller a otro. Y también los quiero invitar a que visiten mis redes sociales, en Facebook, en Instagram, también en Spotify, en las plataformas virtuales para escuchar mi música. Soy Romina Núñez y espero que les haya gustado. Y además les dejo, les va a aparecer ahora, una pequeña bibliografía por si ustedes quieren andar mucho más sobre los libros, los textos, los investigadores que han escrito sobre la cueca chilena. Así que va a estar ahí para mayor información. Les mando un abrazo y muchas gracias por escucharme. Me lo dijo mi abuelita, la canela y romero levantan muertos, y una dosis de palqui, palos en tuerto. La canela y romero levantan muertos, palos en tuerto, sí, mate pal vigo, toro gil pa' las penas del corazón, si está recién parido.